Bueno, estamos con Javier González Fraga, estuvo dando una charla recién en las jornadas universitarias de la FAUBA. Y bueno, Javier, vos hablaste en la charla acerca del gasto público y de cómo se podría por ahí bajarlo. ¿Cómo pensás que sería la forma, la metodología para bajar ese gasto público sin profundizar por ahí la brecha que existe hoy entre los que más y los que menos ganan? O sea, sin excluir a Yo creo parte de la que sociedad. el gasto público tiene que bajar, pero muy gradualmente, y no producto de una mega devaluación, que es la forma tradicional que los mercados o las políticas neoliberales usan para bajar el gasto público, pues eso va a generar una oleada de pobreza muy grande. Entonces, a partir de tener que bajarlo gradualmente, hay que poner la lupa. Hay como 6 puntos de subsidios en el gasto público, de los cuales sospecho que no menos de la mitad va a parar a la mitad más rica del país. En alimentos es mucho peor, pero también en transporte. Yo estoy pagando $1,20 el colectivo, cuando en Tucumán se paga más del doble, o en Rosario se paga el doble. Entonces, claramente los porteños estamos subsidiados por el resto del país. Lo mismo en electricidad, lo mismo en gas. Entonces, yo creo que hay una cantidad de rubros en los cuales se puede ir cortando estos subsidios y evitar esos derroches. En materia energética hemos hecho las cosas mal. También entonces acá hay varios puntos para ir recortando. Después hay que generar empleo en el sector privado en lugar de en el sector público y empezar a reducir el empleo del sector público. Entonces yo creo que es muy importante bajar rápidamente algunos impuestos y alentar la generación de empleo en el sector privado, creando condiciones para la inversión. Esto implica una política antiinflacionaria, recuperar el atraso cambiario, hacer las cosas que hay que hacer para que vuelvan a invertir en la Argentina, y de esa manera se podrá ir bajando el empleo público. Si uno logra hacer esto en 10 años, se podrá evitar tener un caos social o generar una oleada de pobreza, que para mí es el tema más importante en la coyuntura actual. O sea que el mensaje podría ser no solo bajarlo, sino ser más eficiente en el uso de ese. Por supuesto, analizarlo rubro por rubro, pero sobre todo hacerlo muy gradualmente. Perfecto. Yo creo que hay que tratar de, en lugar de achicar el Estado, hay que tratar de agrandar el sector privado, y que de esa manera se puede ir achicando el Estado. Y usted, como hombre de la política y de la oposición, ¿cómo ve qué cree que está haciendo hoy la oposición, o qué debería empezar a hacer, o cómo debería empezar a trabajar para tratar de generar esto, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que está pasando en la sociedad, y la oposición va a reflejar eso. La oposición no tiene el control de las cámaras y ha sufrido una paliza, por decirlo fácilmente, y que todo el mundo lo entienda, en octubre del año pasado. Entonces yo creo que hoy la oposición tiene que encarar las elecciones del 2013 poniéndose de acuerdo en algunos temas, fundamentalmente alrededor de la reforma constitucional y de trabar la reelección. Y a partir de eso estar teniendo la expectativa que en el 2015 surja algunos líderes, no creo necesariamente uno solo, pero sí que en lugar de haber 6 o 7 partidos de oposición haya 2 o 2 acuerdos partidarios, y que de esa manera vayan 3 partidos realmente a las elecciones. Creo que eso es lo que, sumado a nuestro sistema de balotaje, va a permitir una mejor selección y la posibilidad de que realmente se replantee la política económica a partir de un replanteo más global de la política en general. La clave pasaría por desatomizar la oposición. Exactamente. Yo creo que en el 2011 hubo separaciones que no se justifican, que el peronismo haya ido con 3 candidatos no se justifica, que Wiener y los radicales no hayan estado juntos, a mi gusto no se justifica, que incluyo en eso a la coalición también. Entonces yo creo que hay muchos acuerdos que deberían trabajarse, después tratar de conseguir algún candidato en común, pero no necesariamente uno para toda la oposición, porque mi experiencia me dice que la Argentina no es Venezuela, y que cuando uno sale de las grandes ciudades, en las localidades del interior, el peronismo y el radicalismo es como el agua y el aceite, no se mezclan fácilmente. No, para nada. Y bueno, y en esa línea, ¿cómo cree que está usted también, como vuelvo a repetir, como hombre de la política? ¿Cómo cree que la oposición se está manejando frente a todas estas reacciones sociales que se están dando? Bueno, yo veo que se van... No, bueno, pues yo creo que el cacerolazo es apolítico, ¿no es cierto?, apartidario por lo menos. Yo creo que se está generando estos espacios en línea con lo que yo le comentaba, o sea, cada vez hay más articulación entre socialistas, radicales, el GEN y la coalición, que son los grupos que tienen una enorme afinidad, diría son primos hermanos. Seguro. Y al mismo tiempo el peronismo disidente también está
juntándose. Todas estas fotos que se ha sacado Moyano últimamente son un ejemplo también de cómo se va articulando eso. Yo creo que tiene que quedar todavía más claro que las posibilidades de la reelección no existen, y eso va a generar un ruido importante en el oficialismo y vamos a ir avanzando, pero cada cosa a su turno. Lo fundamental es entender que el 2013 es tiempo de una elección legislativa donde los partidos tienen que ser muy claros con respecto a su posición, con respecto a la reforma constitucional, y que la gente vote sabiendo que sus representantes van a ser leales a esa definición. Tal cual. Perfecto. Y como productor agropecuario, ¿cómo piensa que el sector debería, o qué piensa que el sector debería hacer para poner en agenda sus reclamos, sus problemas, y también viendo, digamos, en perspectiva las elecciones del año que viene? Yo creo que lo fundamental, y esto lo toqué en la charla de recién, es un debate importante acerca de esta política que yo he denominado la mesa de los argentinos, y demostrar que esta pretensión del gobierno, que el objetivo fundamental del productor agropecuario es poner alimentos baratos en la mesa de los argentinos, es un disparate. Porque hay que pasar de una política de subsidio a la demanda, de subsidio a la oferta, de subsidio a la demanda. O sea, realmente subsidiar a los que lo necesitan, y no sobre las espaldas del productor, sino sobre las espaldas de todos los contribuyentes, porque el problema del hambre en la Argentina no es la falta de alimentos, sino es la falta de dinero en los bolsillos de los más pobres. Esto lo tenemos que discutir y explicárselo a la sociedad, porque yo encuentro que la sociedad no tiene claro esto. Parecería como que es un capricho del hombre de campo, y esto no es un capricho del hombre de campo. El hombre de campo o el productor agroindustrial está sufriendo hace muchos años. No todo es soja. Seguro. Al contrario, es la minoría. Hoy encontramos productores vitivinícolas en Mendoza, fruteros en Neuquén, citrícolas en Tucumán o en Corrientes, que están al borde del colapso. Entonces yo creo, y podría poner ejemplos como el aceite de oliva y la aceituna también en La Rioja, es por todo el país que están con problemas por la apreciación cambiaria y por la presión impositiva. Entonces yo creo que estos son temas que hay que poner sobre la mesa y convencer al hombre de la ciudad que no es sobre las espaldas del productor agropecuario que se tiene que solucionar el hambre de los argentinos. Este es el debate más importante para reconciliar al campo con la sociedad y que el campo pueda defender sus intereses claramente. Un poco mejorar las estrategias de comunicación para... Por supuesto. Esto yo diría que es el mensaje más importante. Seguro. Perfecto. Y bueno, ya que estamos con el tema del campo, se está hablando de que el gobierno por ahí busca de alguna forma estatizar el comercio de granos con diferentes medidas. ¿Qué opina usted de eso, y si cree que puede llegar a ser factible, y qué cree que haría la oposición o el Parlamento para...? Bueno, ya de hecho ha intervenido en el comercio. El maíz y el trigo han tenido retenciones, de hecho, que duplican las retenciones formales por las trabas a las exportaciones. Los lácteos han tenido problemas con la aprobación de los ROE blancos, o sea, los permisos de exportación. La industria frigorífica tiene trabas con los ROE rojos también en la exportación. O sea, no se ha estatizado, pero se lo ha controlado, y el resultado está a la vista. Tenemos problemas de abastecimiento de carne, tenemos tambos que se cierran a niveles de centenares cada año, se está concentrando la producción, se están abandonando los campos a merced de la soja, se está primarizando la producción. Entonces realmente estamos ante el fracaso y el colapso de esta política intervencionista, y creo que si avanzan a una intervención ya más formal del comercio, simplemente lo que estarán es poniéndole un nombre a lo que han estado haciendo en estos años, y que a mi gusto ya ha dado muestras de colapso y de fracaso muy evidentes. ¿Y de las cámaras de diputados y senadores se está trabajando de algún proyecto para...? Bueno, con todo respeto por los diputados y senadores, están en minoría. Claro. Entonces realmente los proyectos se acumulan en los cajones. El oficialismo no le da lugar ni al tratamiento del proyecto. Entonces yo soy muy escéptico de que en la Cámara actual, donde la oposición está en clara minoría, puedan surgir de ahí alguna política que cambie la realidad argentina. Seguro. Bueno, Javier, muchas gracias, la verdad, felicitamos por la charla. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Sigan haciendo esto, que yo creo que es la manera de concientizar por lo menos a los que van a ser los futuros ingenieros agrónomos, los futuros hombres veterinarios también, que van a estar en estos temas, y que tengan claro estos conceptos, que yo creo que es la manera de reconciliar los objetivos de la agroindustria con los objetivos de la sociedad argentina. Que los jóvenes nos metamos en política.
Eso sería ideal también, ¿no? Eso es algo que también se los aconsejo porque es una actividad muy placentera además. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, en serio.